Durante la recepción de su boda, una joven pareja y sus invitados decidieron participar en una interpretación alcoholizada del juego de las escondidas. Se decidió que el novio buscaría, y, eventualmente, los encontró a todos con la excepción de su prometida. Llegado un punto, el hombre se enfureció y decidió que no la seguiría alentando, por lo que abandonó el establecimiento. Pasaron semanas y entendió que ella había cambiado de parecer. Ella continuó con su vida y él optó por hacer lo mismo. Varios años después, una empleada le sacaba el polvo al ático del edificio que hizo de anfitrión para aquella recepción de boda. Meditando sobre reubicar o deshacerse de varias antigüedades, utilizó la llave dentro del candado asegurado de un baúl para inspeccionarlo. Ahí se encontraba el cuerpo roído de la novia en fuga, la cual, aparentemente, había sido encerrada en ese baúl que utilizó como escondite. Te acabas de mudar a tu departamento nuevo en otra ciudad. Después de un año de vivir así, errante, casi has olvidado el propósito en hacer amigos, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar. Buscando un local tranquilo en el cual puedas pasar el rato, descubres una cafetería pacífica en las afueras de la zona. La mesera es muy atractiva. Además, aparenta ser la única empleada del local, quizá su dueña. Nunca ves a nadie más comer allí. Te parece el lugar perfecto. Hacerle el amor se llega a convertir en una rutina. Vas allí a cenar casi cada noche con tal de verla. Pasan los meses, sin embargo, y logras hacer otros amigos. Comienzas a frecuentar la cafetería cada vez menos, hasta que dejas de ir por completo. En un bar, charlando con tu amigo, mencionas lo excitante que era visitar a la mesera de la cafetería. Él opina que, para creerlo, debe verla con sus propios ojos. Lo llevas allí una noche, pero solo encuentran un edificio en ruinas. Logran abrir la puerta con mucha dificultad. La suciedad de la cafetería es desagradable, y detrás de la barra hay un cadáver mohoso que despide un hedor de pus y podredumbre. Cuando la policía llega a la escena, los interrogaron a ambos. La policía les informa que se trató de un homicidio, y que la chica fue violada un centenar de veces después de su muerte. Una vez que han recopilado toda la información de la que ustedes disponen, el oficial dice que los escoltará a la comisaría, pues extraerán una muestra de ADN tuya y de tu amigo para poder descartarlos como sospechosos. De repente, estás realmente preocupado. Alejandro era un bromista de cuidado. No dudaba en gastar las bromas más pesadas que se le ocurrieran, o que, para desgracia de sus víctimas, llegara a ver en algún video de internet. Despertar a un amigo con fuegos artificiales. Lo había hecho. Cambiar el relleno de las galletas por dentífrico. Lo había hecho también. Fingir que se electrocutaba. Incontables veces. Talco en el secador de pelo. Una sola vez, porque después el secador no funcionó nunca más. Su familia y amigos ya estaban bastante hartos del asunto. Con todo, había una broma fundamental que nunca había hecho: asustar a alguien con una máscara. Había tantos videos en YouTube sobre esto que se sintió casi avergonzado de haber pasado por alto ese pilar del oficio. Así que decidió saldar la deuda que tenía con su honor. Pasó varias tardes visitando tiendas de disfraces y de cotillón porque no quería ninguna máscara fácilmente reconocible que le jugara en contra. Nada de Freddy, de Jason ni de payasos espeluznantes. Finalmente encontró una que le pareció ideal. Era de una especie de bebé deforme, o sería un ogro. Realmente grotesco. Ojos saltones y desviados, gesto de sufrimiento, colmillos deformados y amarillentos, una pinturita. Preparó también un mameluco rotoso y sucio para completar el disfraz. Al elegir las víctimas, tuvo en cuenta las recomendaciones de los profesionales del susto. Debían ser personas jóvenes, presumiblemente sin problemas coronarios o nerviosos, mayores de edad y obviamente desconocidas. No quería caer en lo mismo que los amateurs. Asustar a su mamá o a su hermana no contaba.
La acción tenía que desarrollarse de noche, de tal modo que él pudiera permanecer en las sombras y saltar frente a las víctimas, revelando su horrible aspecto. Se decidió por un callejón oscuro a pocas cuadras de su casa. Se llevó la filmadora de su papá para documentar el trabajo en modo infrarrojo, lo que era toda una novedad. Llegó bien vestido y se atavió en las sombras. Muy poca gente transitaba por ahí, pero no faltaban los incautos ocasionales. La cámara está bien ubicada, registrando todo. Dejó pasar 1, 2 parejas, sin atreverse a salir de su escondite. La tercera vez pasó una chica sola, y se decidió. La pobre muchacha casi se cae por el brinco que pegó hacia atrás con un grito ahogado en el pecho. Alejandro se sacó inmediatamente la máscara, le dijo que se trataba de una broma y, aunque estaba preparado para recibir algún golpe, solamente le dedicaron un pelotudo a la carrera. Había pasado por alto señalarle la cámara, pero se sintió extrañamente poderoso luego de esa primera experiencia. Repitió la broma 1, 2, 3 veces más, solo con parejas o pequeños grupos. Algunos se reían, otros lloriqueaban, varios lo insultaron. Nadie trató de golpearlo, lo que le resultaba extraño. Se cambió, recogió la cámara y volvió a su casa. Ahora pensaba en subir el video a las redes sociales. ¿Le traería problemas? Decidió no dormir esa noche para realizar una buena edición. Pero se le pasaron las ganas al ver los primeros minutos de la grabación. Eliminó la primera parte, donde se lo veía a él posicionándose y poniéndose su traje de susto. Entonces se ocultaba acuclillado y pegado a la pared, esperando. Pasó la primera pareja, y nada. Pasó la segunda pareja, y nada. Pero, mientras tanto, algo se le acercaba desde el fondo del callejón. Algo delgado y alto, que parecía deslizarse más que caminar, y que en cierto momento extendió unos brazos retorcidos hacia él y se encorvó sobre su cabeza, creciendo, nutriéndose de la oscuridad. Creyó distinguir uñas enormes, como cuchillos, saliendo de esas extremidades. Ahí entraba en escena su primera víctima, y él daba un brinco gritando como desaforado, y la forma extraña no se aventuraba afuera del callejón y volvía lentamente hasta desaparecer, y a Alejandro le decían pelotudo. No alces la mirada hacia el espejo. Ya sabes lo que siempre pasa. Miran al espejo y está justo detrás de ellos. Solo mantén la cabeza abajo y cierra la válvula del fregadero. Alcanza la toalla. No, sea lo que sea que sentiste que está ahí, no está ahí. Regresa tu mano. No es importante secarla, solo ve a la cama. Mantén tu cabeza agachada, incluso usa tu cabello como un lente protector y mira a tus pies cuando des la vuelta. Ahora, tira de la puerta sin fijarte en la extensión del pasillo. Por supuesto que se encontrará ahí, devolviéndote la mirada. Actúa como que estás a punto de ceder ante el sueño, quizás se lo crea. Gira a la izquierda y sigue adelante. No veas a las bifurcaciones de los pasillos a los lados, ni siquiera animes a tu vista periférica. Solo llega a donde tienes que llegar. Ve a la computadora y apaga la pantalla. Ya sabes en qué parte exactamente está el botón, no veas lo que destella en la pantalla. Sabes que lo que sea que está ahí, no es lo último que tú dejaste puesto. Solo arrodíllate y sostén el botón de apagado. Anda. Gira y ve hacia tu vestidor. No mires a sus pies. Mira a los tuyos. Continúa viendo hacia abajo y caminando. No camines demasiado lento. No camines demasiado rápido. Quítate la camisa. No te tardes en hacerlo. Más bien, sé ágil y haz lo mismo con tus pantalones. Cuidado, no te caigas. Abre el cajón y pon ambas prendas ahí. No importa que uno sea solo para camisas, ni mires lo que hay en el cajón. Una parte de la camisa se quedó atascada en la esquina. Ábrelo de nuevo, empuja la camisa y ciérralo. Bien, ahora gira, pero no te pares muy cerca de la cama. No dejes que te agarre los tobillos desde abajo. Mueve las almohadas y acuéstate hacia un lado con tu espalda dando a la pared. Mantén tus ojos cerrados e ignora lo gélido de la pared. Aférrate a las sábanas desde adentro en caso de que trate de quitártelas. Mantén tus ojos cerrados. No lo escuches.
Había tenido un día largo y cansado en el trabajo. Esperaba el tren en silencio, habiendo pasado unos minutos desde la medianoche, y debido a la oscuridad solo podía ver los 2 metros que el pequeño foco iluminaba a mi alrededor. Por suerte, no me quedé atascado esperando. Sin demora, me movilicé al segundo que las puertas se abrieron. Solo habían otros 2 hombres en mi compartimiento, nada raro para esa hora. El lugar apestaba a humo por el hombre que se fumaba un cigarro. Le dio otra calada pesadamente y me miró en tanto yo escogía mi asiento. Me senté y me enfoqué en el hombre sentado al lado opuesto del fumador. Solo estaba a 5 asientos de distancia de mí, pero su cabeza estaba escondida por una sudadera, así que se me complicaba distinguir sus facciones. Sus ojos, sin embargo, los podía ver con claridad. Uno era normal, pero el otro era rojo en donde debería ser blanco. Me volteó a ver sin pena alguna con una expresión rígida, casi de molestia. Le sonreí para tratar de romper la tensión, pero él solo se me quedó viendo. Me giré a la ventana, tratando de ignorar su mirada, pero aún podía sentir sus ojos apuntándome. Las luces del tren comenzaron a tiritar y se apagaron por un momento. «Mil disculpas», dijo una voz a través de la estática del intercomunicador. «Repararemos eso por la mañana. Perdón por las molestias». Mi estómago se comprimió y se me dificultó manejar la respiración. Me recordé que no había ninguna razón para que le temiera a la oscuridad, que era un hombre grande, un adulto que pagaba impuestos, alguien que... y las luces volvieron. No me había dado cuenta de que mis ojos estaban presionados. Dando un respiro, los abrí, solo para ver al inquietante ojo de ese hombre dirigido hacia mí, a 2 asientos de distancia. Desconcertado, volteé al hombre mayor, quien no se había movido de su asiento. Le dio otra calada al cigarro y tosió, actuando como si nada hubiera pasado. Las vías del tren rugieron. Estaba muy asustado como para devolverle la mirada a esta persona. No quería. No me quería mover, solo respirar. Quise convencerme de que estaba cansado, que el agotamiento del trabajo me tenía paranoico y nadie me estaba mirando. Las luces volvieron a tiritar, y se apagaron. Contuve mi respiración, esperando a que las luces volvieran. Después de un momento, lo hicieron. Y él estaba sentado a mi lado. Su cara estaba a centímetros de la mía. Me eché hacia atrás. ¿Qué carajo, hombre? ¿Qué putas te pasa? No respondió. En vez de ello, el fumador me vio, enojado. Mira, si querías que apagara el cigarrillo, solo tenías que pedirlo, ¿ya? No tú, el imbécil de aquí. El fumador se me quedó viendo por un segundo, confundido. Solo somos tú y yo aquí. ¿Estás bien, joven? El hombre del ojo rojo no se había movido o respondido en lo absoluto. Las luces se apagaron de nuevo. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres.
Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez, intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia, que decía: Sé que estás despierto. La chica yacía en su cama, en silencio, con la mirada fija en la oscuridad de la única esquina libre de su habitación. Era ya toda una mujer, estaba más cerca de sus 33 que de sus 32, y aún así no podía evitar los escalofríos que sentía esa noche en particular. Tomó las sábanas y las subió hasta su cuello, dándose la media vuelta y acurrucándose en un apretado ovillo, suspirando despacio, dándole la espalda a la temida oscuridad. Abrió los ojos de nuevo y fijó su vista en la pequeña fotografía que estaba colocada en una esquina del espejo de su tocador, aunque en ese momento no alcanzaba a verla con el simple y tenue rayo de luna gris que entraba por las cortinas entreabiertas. No era más que la caricatura de una mariposa con ambas alas extendidas, y una de ellas lastimosamente rota, con los restos trazados en el fondo, casi como si fuesen gotas de sangre esparcidas y manchadas con los dedos. Ella misma lo había dibujado, era el recuerdo, pequeño, casi insignificante, del daño que había hecho, tantos años atrás, y quería olvidar. Cerró los ojos y comenzó a recordar sus buenos momentos, aquellas sensaciones que la relajaban, que la llevaban a tener un poco de calma, para conciliar el sueño en aquella terrible y enorme soledad. Se encontraba en esa pegajosa frontera confusa entre el sueño y la realidad, y vio su rostro de nuevo. Esto la sacudió un poco, no quería recordarlo a él. Pero más doloroso aún fue recordarla a ella, tal como se la imaginó, pero jamás la vio ahobillada en una esquina, llorando amargamente, con el cabello castaño en ondas despeinado y desaliñado, las mejillas pálidas y los ojos miel hinchados y rojos de tanto sufrir. Apenas más que una niña, sufriendo por aquel que ella deseó. Se sentó bruscamente en la cama, apartó las sábanas a patadas y se dirigió casi corriendo a la cocina, encendiendo todas las luces en el camino. Al entrar observó las cosas con atención, no sabía por qué había llegado ahí, exactamente. Apoyó su mano izquierda sobre el marco de la puerta, cerró los ojos y dirigió su rostro hacia el piso, cansada. En un segundo, abrió los ojos, avanzó despacio al interior de la cocina y se congeló por un momento. Agudizó sus sentidos, creyó haber escuchado pasos. ¿Pero qué le pasaba? ¿Estaba paranoica? En una ciudad como esta, escuchar pasos no era nada nuevo. Medio sonrió por su estupidez y fue a la estantería a tomar un vaso. Al avanzar hacia ahí, observó fijamente el cajón que siempre se tenía bajo llave. Recordó el arma que había dentro. Se paró un segundo con las manos en el aire y la mirada fija. Sin pensarlo mucho más, se dirigió al mueblecito más alto de la cocina, y, poniéndose de puntitas, levantó los brazos y tomó la llave polvorienta que abría aquel cajón.
No sabía exactamente por qué lo hacía, pero avanzó a grandes pasos y se arrodilló, abriendo despacio el contenedor aquel. Sacó una caja de madera y la puso sobre la mesa, y con un gran suspiro, la abrió, observando ahí la bereta automática y varios cartuchos de municiones al lado. La tomó con manos temblorosas y un cartucho aparte. No quería cargar, era una estupidez hacerlo. Pero tener el arma cerca la hacía sentir más segura. Se sintió muy cansada, tanto como no lo había estado en años. Dejó todo en la cocina tal como estaba en ese momento. Salió de ahí despacio, medio arrastrando los pies, bajando interruptores al pasar. Llegó a su habitación aún adornada de manera juvenil y dudó si bajar el interruptor. Casi se abofetea a ella misma al darse cuenta de lo que pensaba. Bajó furiosamente el switch y el bombillo fluorescente dejó de brillar, dejando una sombra verdosa en lugar de luz. La chica se acurrucó de nuevo, dejando el arma y las municiones en la mesita de noche, al lado de su cama. Se preparó otra vez para dormir, más agotada de lo que creía. Apenas su cabeza tocó la almohada, comenzó a dejar la conciencia. Lento, pero no demasiado. Antes de que ella misma se diera cuenta, había caído dormida, profundamente. Abrió los ojos de golpe, y con la tenue luz que entraba por la ventana, observó al monstruo más horrendo que jamás pudo haberse siquiera imaginado. Estaba justo sobre ella respirando un aliento pútrido, con su piel escamosa y obscenamente brillante en la oscuridad. Su pequeña boca, llena de dientes filosísimos, no causaba nada de miedo en comparación a sus enormes garras de más de 20 centímetros, que parecían navajas de doble filo, rematando unos brazos largos y huesudos, nudosos. Lo observó una milésima de segundo, y entonces recordó el arma. Hizo el amago de lanzarse por ella, pero ni bien se había movido un solo milímetro, la criatura, de una rapidez inimaginable, atacó con sus grandes garras. La mujer apenas tuvo tiempo de exhalar un tenue quejido, que quedó flotando en la oscura soledad de aquella gran ciudad, mientras el monstruo aquel le cortaba la garganta de un solo rápido golpe. En tanto la bestia atacaba y atacaba, abriendo grandes surcos sangrantes en la piel de la chica. Alguien afuera reía, suavemente, tintineante, como campanas movidas por el viento. La bestia golpeaba con furia, destrozando el cuerpo, haciéndolo no más que una masa sanguinolenta de tripas y carne reposando sobre una cama destrozada, manchada por completo de rojo, que escurría hasta la alfombra gastada. La bestia atacaba, y atacaba. Si alguien se hubiese atrevido a ver la escena, soportado la grotesca imagen del cuerpo humano hecho poco menos que carne molida, y se hubiese dado solo un segundo para pensar, se habría cuestionado: ¿por qué sigue atacando? Golpeando enérgicamente, casi con furia salvaje a una persona que aparentemente solo estuvo en mal lugar, en mal momento. En la ventana se dibujaba una tenue silueta. Parada detrás de ella, había una persona con las manos extendidas al frente de sí, moviéndolas despacio. Debajo de la capucha negra que cubría por completo su cabeza, se veía una piel pálida y un par de labios gruesos y carnosos pintados de carmín. Estos se movían apenas, susurrando palabras irrepetibles, oscuros conjuros milenarios para controlar fuerzas que, tal vez, si no se estudiaban lo suficiente, se podían salir de control. Pero no hoy, no a ella. Una ráfaga de viento dio justo en la cara de la hechicera, tirando la capucha hacia atrás y haciendo a su cabello flotar a su alrededor. No se inmutó con esto, siguió susurrando sus conjuros y moviendo sus dedos, controlando a la bestia sacada de las más profundas llamas del infierno, para perpetrar su dulce venganza moviendo los hilos invisibles de su poder, matándola con sus propias manos, sonriendo, viendo a través de los ojos del verdugo, atacando cada vez con más furia hasta que no quedó nada más. Con un último conjuro de liberación y protección, acompañado de un movimiento repentino de manos, liberó a la bestia de sus ataduras, la cual solo observó a su alrededor y desapareció en un rugido gutural, volviendo al infierno, a donde pertenece. La bruja oscura sonreía saboreando el dulce momento. Sintió unas gotas de lluvia caer en su ondulante y largo cabello castaño. Sus mejillas, sonrosadas dulce e infantilmente, se contrajeron un poco al ensancharse más la sonrisa en el rostro de aquella. Su expresión era angelical, la más hermosa que muchas personas habrían visto en toda su vida. Comenzó a andar, pensando en llegar pronto a su casa. Su amado no se daría cuenta de su ausencia, aunque más valía no arriesgarse.
En cuanto a aquella mujer, ni siquiera la recordaba, se había asegurado de eso día tras día, escudriñando profundamente en sus pensamientos. Quería acurrucarse en la cama junto a él, además, casi era la hora en la que la pequeña bebé despertaba llorando de hambre y sus hermanitos iban a por ella. Necesitaban a mamá. La hechicera, en un intento por protegerse de la fría lluvia, subió de nuevo su capucha, y arreció el paso, escondiendo en la oscuridad sus aún infantiles ojos color miel. Érase una vez, en un alejado y lúgubre barrio de aquella gran urbe, un barrio pobre, es decir, sombrío, donde los marginados encontraron finalmente un hogar luego de rodar durante mucho tiempo. Sucedió en aquel lugar un hecho escalofriante, extraordinario y poco creíble, pero de hecho, sucedió. Así lo señalaron los diarios que posteriormente cubrieron la noticia, cuando las evidencias solo se redujeron a testigos de dudosas confiabilidad, todo por ser vagabundos y borrachines. La comunidad de aquel rumbo quedó marcada para siempre en las fechas de Halloween, como han quedado marcadas muchas otras. Porque, es menester decir que aún el más escéptico de los científicos tiene que aceptar el hecho de que suceden cosas inexplicables en esas fechas. Y no se puede negar que esa época del año es importante para muchas culturas, separadas incluso por continentes. Y sucedió pues, lo que a continuación les comentaré. Ustedes decidirán si me creen o no. Aunque eso es algo que en realidad no es importante. En aquel rumbo, situado en las afueras de la gran metrópolis, la niñez florecía, tal como lo hacen las flores silvestres en las grietas del crudo concreto. Y tal como sucede cuando hay muchas grietas y las flores silvestres crecen al mismo tiempo, una pandilla de niños, aproximadamente de la misma edad, crecía. Todos de entre 11 y 9 años, y como siempre, se dedicaban a dar problemas a sus ya de por sí atribulados padres, corriendo de acá para allá, robando cosas, haciendo travesuras. Todos sin embargo, carecían de la malicia de los adultos. No habían sido corrompidos por la vida, todavía no. Y ellos mantenían un código de lealtad absoluta. 5 eran esos pequeños granujas, como les decían todos sus vecinos. Pablo, el más pequeño, Gary y Michael los de 10 años, y Mario y Josh de 11 y como es usual en todas las asociaciones el líder es el que tiene más experiencia, en este caso, Josh, que era un mes más grande que Gary. En aquel paraje sombrío, miserable, lleno de casuchas de cartón, madera y láminas metálicas. Aquellos niños eran felices estando juntos. Viviendo una vida plena de compañerismo y de amistad. Pero la maldad es envidiosa y siempre quiere ver sufrir a aquellos que son felices. La maldad usa muchas de sus herramientas y la perversión es una de ellas. Sembrada en el corazón o la mente de los adultos es su arma más efectiva. Un perverso vecino nuevo se fijó en los niños, que andaban por todos lados sin la supervisión adecuada de los adultos. Aprovechó eso y con artimañas se hizo su amigo. Los fines de aquel despreciable hombre eran los más comunes entre gente de su calaña. El abuso. Se las arregló para, uno por uno, hacerlos víctimas de sus malsanas intenciones. Aquellos niños murieron por las lesiones que sufrieron víctimas de aquel ser de podrido corazón y los enterró a todos en la lejanía. En un desolado terreno que servía de tiradero de basura. Toda la comunidad buscó a los niños, pero fue en vano. El asesino fue el más activo en la búsqueda, quería guardar las apariencias para que no sospecharan de él. Las familias de los niños, desoladas, muertas en vida, renunciaron a la esperanza. Pasaron 2 meses, toda la comunidad quedó sumida en la más profunda miseria, ya ni siquiera tenían a aquellos chicos que alegraban sus corazones con sus ocurrencias, con sus risas frescas, cristalinas. Todos veían en ellos aquella inocencia que perdieron muchos años atrás y que ahora les habían arrebatado repentinamente. A finales de septiembre, uno de los vecinos encontró un huerto floreciendo en el terreno basurero. Se asombró al verlo. Nunca había crecido nada en esa tierra estéril. Pequeñas calabazas se desarrollaban en aquel inhóspito sitio y como ustedes saben, las calabazas usan guías, ramas para seguir avanzando y prosperar en el suelo, sobre el terreno. Normalmente las guías van al azar y buscando las mejores condiciones para seguir avanzando. En este caso no era la excepción. O al menos así parecía. Las guías avanzaban directamente hacia la marginada vecindad. Día tras día, noche tras noche, los vecinos veían incrédulos cómo las ramas se movían y crecían sobre un suelo totalmente árido. Con todo en contra, las guías llegaron a aquel barrio miserable.
Las ramas avanzaban en línea recta y de pronto en el corazón del vecindario comenzaron a separarse, a tomar diferentes rumbos. A mediados de octubre, las ramas llegaron a las casas de los padres de aquellos niños desaparecidos. Nadie podía explicarse lo que estaba pasando, pero no todos le daban tanta importancia. 5 calabazas comenzaron a florecer y crecer rápidamente en cada una de las casas. Un crecimiento anormal, pero nada exagerado. Y las guías siguieron creciendo tomando otras direcciones. Amigos, el día 30 de octubre, aquellas calabazas ya estaban maduras, con su color naranja típico, listas para ser cosechadas. Sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo. Y el 31 de octubre desaparecieron por la mañana. Todos pensaron que fue un robo de uno de los vecinos, pero nadie vio nada. Las calabazas simplemente desaparecieron. Lo más extraño sucedió por la noche de aquel 31 de octubre. El vecino nuevo fue encontrado estrangulado en su casucha con las guías de las calabazas. Y 5 calabazas fueron encontradas ahí mismo y dentro de ellas, se hallaron 5 cráneos de niños de entre 9 y 11 años. Y esa es la historia, amigos, una más de entre tantas que suceden en esta época del año.